Muy buenos días. Hoy es un día para juntos como hermanos declarar la majestad de nuestro Dios. Dice su palabra en el libro de los Salmos capítulo 95 versos 6 al 7. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Señor, venimos esta mañana para adorarte y agradecer lo bueno que has sido con nosotros. Hoy doblamos nuestras rodillas y nos postramos ante un Dios todopoderoso y anclamos nuestras vidas a la roca firme que eres tú, Señor. Gracias por tus maravillas en medio de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El centro y Rey de nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Declaremos su señorío en nuestros corazones. Nuestro Rey, un Dios que abre caminos en medio del mar, que cumple sus promesas de generación en generación. Ese es nuestro Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Obrando en mí, te adoraré.
Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Qué hermoso es poder declarar el nombre que es sobre todo nombre. Ahora doy pase al pastor Carlos Mesones, quien tiene la meditación del día de hoy. Hola Iglesia, muy buenos días. La verdad que para mí es un gusto esta mañana poder compartir la palabra con ustedes en esta serie que hemos estado realizando acerca de las señales de la segunda venida de Cristo. Y esta mañana me toca cerrar la serie
con el tema de Esmirna y la iglesia de Esmirna, fieles en el sufrimiento. Y quiero contarte un poquito de Esmirna en primer lugar. Esmirna es una ciudad que se encontraba en Asia Menor junto con las otras 7 iglesias de las que nos habla el Apocalipsis. Y esta iglesia era próspera. De hecho, su importancia se debía en gran medida a la posición de su excelente puerto, que lo convertía en un privilegiado centro comercial de una ruta directa que había entre India, Persia con Roma. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en esta ciudad nos hacen pensar que era rica y próspera. En el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido en Esmirna un templo en honor a este emperador. Y una vez al año, todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, tenían la obligación de reconocer públicamente que César era el Señor, algo a lo que los verdaderos cristianos se negaban, puesto que ellos solamente confesaban que Jesús era el Señor. Ahora, quiero que vayamos al texto bíblico para poder estudiarlo, entenderlo, masticarlo bien y extraer la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a ver lo que el Señor dice en su palabra. En Apocalipsis 2, del versículo 8 en adelante, dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Ahora, quiero que examinemos algunos puntos que en esta mañana vamos a compartir. Son 6 puntos que creo que son bien importantes que debemos considerar. El primer punto es que Jesús trasciende el espacio y tiempo. Definitivamente el Señor Jesús está por encima del espacio y tiempo. Ahora, resucitado con su cuerpo glorificado, Él está más allá de lo que nuestro razonamiento humano puede entender. Cuando dice el primero y el último, definitivamente nos hace pensar en lo que Juan escribe en el Evangelio de Juan acerca de Logos. ¿Qué es el Logos? Es esa palabra, pensamiento, razón, concepto importante de la filosofía griega. De hecho, Heráclito habla de Logos como de la ley y el orden. Todo se realiza según el Logos, que es eterno, universal y necesario. Y claro, el Logos aparece en el origen de la vida y, como en el Apocalipsis, en el final de la vida. Entonces, en Primera de Juan, versículo 1, se nos dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra, el Logos de vida. Y aquí se menciona Logos como estando en el origen. Y Juan tiene esta comunicación hacia nosotros. Pero también Juan menciona a Logos al final de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 12 dice: sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra, el Logos de Dios. Y de hecho aquí quiero compartirte la interpretación de Charles Spurgeon cuando él habla en el púlpito del Tabernáculo Metropolitano acerca de este pasaje, y dice que cuando se abrió la puerta en el cielo, lo primero que el vidente de Patmos advirtió fue a nuestro capitán: mirémosle a él primero. Después vio a sus seguidores y luego observó el modo de la guerra y alcanzó a ver la gran derrota del enemigo. Jesús es el que es el primero y el último. Él es el que está al inicio y al final. Pero también nos dice aquí en esta carta a Esmirna que Él estuvo muerto pero ahora vive. Y claro, nosotros sabemos que por referencias y por comentarios bíblicos y estudio, que el autor de este libro de Apocalipsis es el apóstol Juan. Y como tal, de hecho, como la mayoría debe intuir, él estuvo presente en el momento de la resurrección.
estuvo siendo parte del acompañamiento a Jesús días después de su resurrección. Y este es el centro del mensaje cristiano, de un Dios vivo, el que murió en la cruz por amor y que con poder resucitó para confirmar que todo lo que Él había dicho era real. Y ahora vive en todo lugar, porque Él es omnipresente. Y eso significa que Jesús es Dios y todo lo que Él dijo es real. Así que un día desde el cielo Él vendrá por su iglesia, como dice el credo apostólico. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, pero en segundo lugar, cuando uno lee el texto de esta carta a Esmirna, también identifica, acto seguido de la presentación del mensaje de Jesús, que se menciona a aquellos que son judíos y otros que no lo son. Y es bien interesante porque ¿quiénes son los verdaderos judíos en ese momento? Romanos 2:29 nos va a decir, lo que distingue al auténtico judío es su interior, y la auténtica circuncisión es la del corazón, obra del Espíritu y no de reglas escritas, y no serán los seres humanos, sino Dios quien la lave. Y esta versión me gusta mucho porque habla de la autenticidad de un judío en su mundo interior, y que no son los actos externos lo que hacen a alguien judío, sino lo que hay en su mundo interior. Y esto nos hace pensar en que definitivamente muchos cristianos hoy en día, si tuviéramos que hacer la equivalencia de aquellos que en ese entonces eran judíos, pues hoy día diríamos que son muchos que nos podemos llamar nosotros mismos cristianos. Es decir, que podemos creer en la historia de la palabra de Dios. Y la verdad es que muchos probablemente de los que se llaman ser cristianos no lo son realmente. No importa la religión o la tradición religiosa de la que tú vengas. Puedes ser católica o evangélica, pero si tu corazón no ha sido circuncidado, no eres un verdadero hijo de Dios. Y la circuncisión del corazón es la que se refiere a la conversión, el volverse a Dios, el nacer de nuevo en Cristo, creyendo en su obra salvífica y justificación por la fe, como lo vimos en la serie anterior de Romanos. De eso se trata la circuncisión del corazón. Ahora, hay mucha gente que es religiosa y que no está circuncidada en su corazón. Y entonces, más bien, esto es un aprovechamiento para el enemigo, para volcar a esas personas religiosas en contra de aquellos que son verdaderos seguidores de Cristo. Y nace un espíritu de juzgamiento, de condena, un espíritu religioso. Y curiosamente en esta carta a Esmirna se menciona a través de dos palabras al enemigo del Señor. Se utiliza la palabra Satanás y se utiliza la palabra diablo. ¿Y qué significa la palabra Satanás? Significa adversario, el acusador. ¿Y qué significa diablo? Es el amante de los chismes maliciosos, el calumniador. Y es interesante que a lo largo de esta carta se menciona que estos judíos que no lo son aquellos que han convertido a una sinagoga en sinagoga de Satanás. Y el diablo va a generar pruebas. Y es bien interesante porque son estos roles justamente con los que nos vamos a enfrentar muchas veces a personas que pueden ser religiosas y que bajo este mismo espíritu de influencia de Satanás y del diablo van a generar conflictos, van a generar discusiones, van a generar, como seguramente lo hemos visto en las redes sociales o como lo vemos en algunas discusiones, gente que en vez de construir y en vez de tener gracia, lo que está haciendo es juzgar, atacar, condenar, ¿no? Y yo creo que esto es un claro ejemplo de separar hoy día realmente en qué se basa nuestra fe y nuestro cristianismo de un cristianismo netamente religioso. Pero en tercer lugar, también esta carta nos habla del sufrimiento, porque de hecho ese es el tema central de esta carta. Y el sufrimiento nos demanda también un versus, ya no aquellos que son realmente judíos y quienes no, sino que nos dice si tenemos miedo o realmente vamos a ser fieles al Señor. Y esta comparación entre el miedo, el temor y la fidelidad que se menciona en el versículo 10, realmente nos hacen notar, como dice el gran teólogo Jürgen Moltmann, que es en el sufrimiento que se levanta la pregunta fundamental de la humanidad acerca de Dios. Claro, porque esta realidad hace brotar muchas preguntas en nuestra cabeza. ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no le pone fin a la maldad, a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento? ¿Acaso será que no oramos lo suficiente? ¿Acaso será que Dios se ha olvidado de nosotros? Y la verdad es que hay que aclarar
que es perfectamente válido hacernos este tipo de preguntas. De hecho, es saludable, porque estas preguntas confrontan nuestra comprensión de Dios, de la vida y de la verdad. Nos hacen revisar por qué creemos lo que creemos, y esta es una buena noticia. Dios no se ofende porque le hagamos preguntas. Al contrario, quiere que usemos esta capacidad reflexiva para que podamos conocerlo mejor. Si Dios es todopoderoso y perfectamente bueno y amoroso, entonces Él tiene un propósito al permitir el mal, el dolor y el sufrimiento en medio de un mundo caído. Nuestra mente finita no siempre podrá comprenderlo, nuestra mente limitada no siempre podrá explicarlo cabalmente, pero tenemos suficiente luz para confiar que Él tiene el control, que Él sigue siendo bueno y que Él está obrando a nuestro favor. Y en medio de un mundo de maldad, Dios es nuestro socorro. De hecho, esta carta a Esmirna nos habla de dos elementos de prueba. Una de la pobreza y otra de las pruebas en sí mismas, como causas de sufrimiento. Y claro, cuando uno habla de la pobreza, uno piensa en la pobreza material versus la pobreza espiritual. Y el versículo aquí en esta carta nos dice: yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza. Y la verdad es que Dios sabe el estado de adversidad económica, personal o social que tú puedas tener en este momento. Él se identifica, lo conoce, lo entiende, y en medio de eso, Dios está con nosotros. Así que más allá del momento que puedas estar afrontando, definitivamente hay que recordar que, como dice este mensaje, tú eres rico, le dice esta carta a Esmirna. Aunque eres pobre, eres rico. Y creo que ese es el mensaje que hay que recordar, que más allá de la pobreza material, podemos ser ricos en Cristo Jesús. Y claro, también habla de las pruebas. Y aquí las pruebas nos presentan una coyuntura entre lo temporal y entre lo eterno, entre la temporalidad de las pruebas y la eternidad de la vida con Dios. Y el versículo dice que vamos a pasar por pruebas y que sufriremos por 10 días. Y esto me llama poderosamente la atención porque en ese contexto habla de una cantidad de días en particular en medio de esta visión que tiene el apóstol en Patmos. Pero lo que quiere decir más allá de los días es que es un tiempo delimitado. No es para siempre, no es todo el tiempo en la tierra, es un tiempo delimitado. Es un tiempo de prueba que tiene un tiempo, justamente. Así que esta palabra prueba, que viene del griego peirazo, es una palabra que describe la prueba de la lealtad, la fuerza, las opiniones, la disposición, nuestra fe, el carácter que tenemos que tener como creyentes. La prueba determina en qué dirección estamos yendo y cuál es nuestra condición en este proceso. Como diría J.C. Ryle, un obispo anglicano en el siglo XIX, Jesús puede darles paz en el corazón en medio de una prisión, satisfacción en medio de la pobreza, consuelo en medio del luto, alegría al borde de la muerte. Y yo creo que todos tendríamos historias para contar de momentos en que nos ha tocado seguramente sufrir. Y yo podría decirles que hace 10 años, en febrero exactamente del 2010, yo asumí una jefatura en un banco top. La verdad que yo estaba feliz, todo empezó muy bien, pero a los pocos meses llegaron los problemas de no lograr los resultados que le correspondían al área, que era de recaudación y cobranzas. Y de pronto ya no tenía tiempo ni para almorzar, solamente comía un enrollado de estos que se calientan al paso en el market, del grifo de la esquina de donde estaba mi oficina. Y la verdad es que hubo días en que, como dice la canción, andaba flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Y la verdad que en mis tiempos de oración yo le preguntaba al Señor: ¿me trajiste hasta aquí para pasarla mal? ¿Para que me despidan y tener que renunciar? Quizá alguno en este tiempo esté pasando una situación similar. Y la verdad es que yo quiero animarte a que te mantengas orando y diciéndole al Señor cómo te sientes, porque todo sufrimiento es temporal. Porque la verdad es que, como dice esta carta en Esmirna, pasarán algunos días, pueden pasar meses, incluso a veces pueden pasar años, pero esto no es eterno, no es una condición permanente. De hecho, en mi caso, cuando pasaron algunos meses, 2 o 3 meses muy duros, luego vino un tiempo de respiro y se lograron los resultados, los que se estaba esperando. Y fue gracias a Dios, definitivamente. Escuchó mis oraciones, también, digamos, los que trabajamos, hicimos nuestro trabajo, pusimos de nuestra parte. Yo hice un gran esfuerzo, muchas veces hasta me tuve que amanecer para poder cumplir con las labores que me habían encomendado. Pero se lograron los resultados y claro, luego se reconoció el trabajo. E incluso un año después vino un buen aumento. Y la verdad es que todo eso, este buen momento que vino un año después,
Parecía imposible en el momento en que yo estaba sufriendo, en el momento en que oraba y le decía al Señor, ¿me trajiste para esto? Pero hoy esto que es una anécdota o un testimonio que yo te puedo contar, en ese momento fue duro vivirlo en carne propia. Pero para eso hay que tener fe, porque nuestro Dios es un Dios vivo que escucha nuestras oraciones y que está con nosotros aún en medio del sufrimiento. Ahora, no solamente tenemos ejemplos en nuestra propia vida, a veces hay que recurrir a la historia. Y me gusta mucho el haber encontrado dos historias en la iglesia primitiva y en la vida de Lutero, de cómo se enfrentaron ellos a momentos como los que nosotros estamos atravesando en tiempos de pandemia. Interesante porque la verdad es que a veces nosotros queremos recurrir, como dice el salmista en Salmos 46:1, a decir, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Y claro, aquí lo que nosotros tenemos que pensar es tomar estos ejemplos de nuestra vida y de la historia para ver cómo pueden enriquecernos y de los cuales podemos aprender. De hecho, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, nos dice, Dios nos susurra en el placer, nos habla en la conciencia y nos grita en el dolor. Este es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Ahora, ¿será que en medio de la pandemia Dios nos trata de gritar algo a cada uno de nosotros, pero también como iglesia? Como te decía, en la iglesia primitiva, allá por el año 249 al 262 después de Cristo, hubo una gran pandemia, una de las pandemias más desastrosas de la historia. De hecho, a causa de esta pandemia, se dice que 5.000 personas murieron en un solo día en Roma, en la ciudad. Dionisio, el obispo de Alejandría, escribió que aunque la plaga no discriminaba entre cristianos y no cristianos, su impacto total cayó sobre los no cristianos. Al notar la diferencia entre la respuesta a la epidemia entre los dos grupos, entre creyentes y no creyentes, Dionisio comenta acerca de los no creyentes en Alejandría. Al empezar la plaga, los no creyentes empujaban a un lado a los que sufrían y hasta huían de sus seres queridos, aventándolos a la calle antes de que murieran y tratando a los cadáveres no enterrados como basura, tratando de parar el contagio de la enfermedad fatal. Pero aunque hacían todo esto, se les hacía difícil escapar. Los reportes de los no creyentes confirman este sentir. Según Dionisio, la plaga fue una educación y un examen, entre comillas, para los cristianos, porque realmente fue duro para todos. Podemos citar como un aporte importante de los cristianos en este tiempo la creación de los hospitales, recordando entre ellos a San Basilio, de Cesarea, al obispo Dionisio y Fabiola, dado que hasta el siglo IV después de Cristo no existió en el mundo antiguo un sistema público de asistencia a los necesitados y enfermos. Y de hecho, un siglo después, cuando ya había pasado la plaga, o estando en pleno declive, dice que el emperador Juliano trató de parar el crecimiento de la cristiandad al fundar organizaciones benéficas que hacían lo mismo que hacían los cristianos. Entonces, en el año 362 después de Cristo, Julián se queja en una carta diciéndole a los helenistas que deben tener la misma virtud que los cristianos, culpando así el crecimiento de la iglesia por su benevolencia a los extranjeros, su cuidado de las tumbas de los muertos y la santidad fingida de sus vidas. En otra ocasión escribió: es una desgracia que esos galileos, los cristianos, impíos, no solo cuidan a sus pobres, sino que también cuidan a los nuestros. Qué importante el testimonio de la iglesia y de nuestra vida en medio de un contexto de pandemia y en medio de un contexto de necesidad. Ahora, cuando avanzamos mucho más en la historia y llegamos ya al siglo XVI, en tiempos de Lutero, vemos lo mismo. En 1527, menos de 200 años después de que la peste negra matara a casi la mitad de la población en Europa, la plaga resurgió en el mismo pueblo de Lutero, en Wittenberg, y en ciudades aledañas. Y en su carta sobre si se debe huir de una plaga mortal, el célebre reformador sopesa la responsabilidad de nosotros como cristianos ordinarios durante una época de contagio. Y su consejo sirve como una guía práctica para los cristianos que enfrenten brotes como los que nos ha tocado vivir a nosotros en la actualidad. De hecho, Lutero argumentó que cualquiera que se encuentre en un rol de servicio a otros tiene el compromiso vocacional de no huir. Aquellos en el ministerio, decía él, deben mantenerse firmes ante el peligro de la muerte. Sin embargo, Lutero no anima a los lectores, a quienes escribía estas cartas, a exponerse a sí mismos al peligro de manera imprudente. Él defiende las medidas de salud pública como las cuarentenas y la búsqueda de atención médica cuando esté disponible. De hecho, Lutero plantea que no hacerlo es actuar con imprudencia.
Y yo creo que aprender de estas lecciones de la historia nos ayudan a también tener un mejor testimonio y una acción correcta en este tiempo como hijos de Dios. Ahora, un cuarto punto que se ve en esta carta a la iglesia de Esmirna es que hay que enfrentar la muerte fielmente. Y me gusta mucho el haber descubierto la historia de Policarpo, haber recordado en realidad esta historia que hace muchos años en algún momento escuché y que no sabía que justamente era de quien fue el obispo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, en tiempos allá más o menos por el año 69 en que él nace y se enfrenta a los tribunales en el año 155 después de Cristo. Y es bien interesante porque, como les decía, ya en el reinado de Tiberio César se había erigido en Esmirna un templo de honor a este emperador al que todos tenían que dar culto y solamente estaban eximidos los judíos, pero los cristianos no rendían culto porque creían que Jesús era el único Señor. Entonces allá por el año 155 después de Cristo, los cristianos eran perseguidos masivamente y de hecho Policarpo ejercía su ministerio en Esmirna, teniendo 86 años, cuando un grupo de cristianos de hecho es capturado y condenado por los tribunales. Y antes de ser asesinados siempre les pedían, después de dolorosos castigos, que ellos negaran su fe. Pero de hecho ellos decían, descansamos en la gracia de Cristo, aunque tengamos todos los dolores del mundo. Y en un encuentro que tienen ya al final en los tribunales el gobernador con Policarpo, se dice, cuenta la historia en relatos que tenemos, gracias a Dios, que el gobernador le aconseja a Policarpo y le dice que tenga piedad de su propia vida, porque ya tenía una edad avanzada. Pero dice que Policarpo le contestó, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Entonces se dice que cuando escuchó ese testimonio el gobernador lo amenazó a Policarpo de echarlo al foso de las fieras si continuaba firme en su testimonio. Y le dice, tengo listas las fieras, te voy a echar a ellas a menos que cambies de pensar. Entonces Policarpo contestó sin temor alguno, que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. Y de esta manera le responde Policarpo. Entonces el gobernador le dice, está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no las tienes en mucho, no les tienes miedo, entonces te vamos a quemar. Y una vez más Policarpo le contesta, usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. ¿Pero por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Qué potente este testimonio de Policarpo. Años después de que esta carta, el apóstol Juan, quien fuera el maestro de Policarpo, le escribe a la iglesia diciendo que la iglesia va a enfrentar sufrimiento, va a enfrentar persecución, que los van a llevar a la cárcel o que los van a acusar. Qué importante este testimonio de Policarpo para nosotros, para inspirarnos y para animarnos a seguir en la vida cristiana. No importa los años que uno tiene, a veces uno cree que necesita ser muy joven y que cuando los años llegan ya no se pueden hacer las mismas cosas. Eso no es parte del testimonio que nos deja la vida de la palabra del Señor, lo que dice en la palabra del Señor acerca de la vida de muchos mártires o la vida de la historia de la iglesia. Acaba de juramentar el nuevo presidente de la República con 76 años y está muy lúcido y yendo hacia adelante. Y tenemos este ejemplo de Policarpo que teniendo 86 años tiene tremenda valentía para enfrentarse a estos tribunales en el contexto en el que está. Definitivamente los años no deben menguar nuestra fe, sino que al contrario, deben fortalecerla. Último punto, escuchar versus entender al Espíritu, para vencer y no sufrir la segunda muerte. Esto nos hace pensar en la imagen de la corona de la vida que está tomada de los juegos griegos, en los que el atleta vencedor era coronado
Entender al Espíritu implica una comunicación de diálogo constante con Él. Implica no solo escuchar pasivamente, sino entender, procesar, analizar, reflexionar, meditar, seguir masticando lo que realmente hemos escuchado para tomar acción, para hacer algo práctico de nuestra parte hacia lo que significa nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como creyentes. De hecho, Apocalipsis 20, versículo 6 dice: benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Así que aquí hay algo muy importante. Como decía el pastor Javier en una prédica anterior, lo más importante no es dónde estaremos, sino con quién estaremos. Y creo que esto debe dejarnos la reflexión de que realmente a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos que vivir entendiendo lo que el Espíritu nos quiere decir, entendiendo lo que realmente Dios tiene para cada uno de nosotros, lo que nos dice en su palabra, pero entendiendo también lo que eso implica en nuestra vida diaria. Así que el escuchar al Espíritu termina siendo este corolario en la carta tremendamente importante para nosotros de manera práctica el día de hoy. Y yo creo que haría una reflexión acerca de algunas preguntas que nos tendríamos que hacer en este punto al ver esta carta de Esmirna y al recordar lo que hemos compartido en esta serie desde la primera carta a Éfeso que nos compartió el pastor Jay Cortázar. Y yo regresaría a las preguntas que él nos hizo al inicio de la serie. ¿Qué diría Jesús si escribiera una carta a Monterrico? ¿Qué diría Jesús si te escribiera una carta personal a ti? ¿Cómo sería esa carta? ¿Cómo sería esa carta personal a cada uno de nosotros? Y yo agregaría, ¿estás entendiendo lo que el Espíritu le dice a tu vida? ¿Realmente lo estás entendiendo? A veces es más fácil simplemente hacer cosas y vivir simplemente por vivir, pero es más difícil reflexionar y entender lo que el Espíritu nos dice de manera particular a cada uno de nosotros. Y finalmente, para concluir la serie, Apocalipsis 19:10 dice: entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Y quiero subrayar esto y quiero que lo anotes bien. Dice: adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. La esencia del Apocalipsis es dar un testimonio de Jesús. No es entrar a todas las interpretaciones y hacer una gran exégesis y un gran estudio y querer calcular los tiempos y entonces ver en qué año regresará el Señor o en qué año se darán ciertas situaciones. Es darnos esperanza, es dar testimonio de Jesús y cómo en Él podemos tener esta esperanza de no sufrir la segunda muerte, sino esperar la vida eterna con Dios. Así que, hermano, en esta mañana yo te animo a que renueves tu esperanza en Cristo, a que recuerdes que aún en medio del sufrimiento Dios está presente con nosotros, que más allá de las situaciones, el contexto que podamos estar viviendo, situaciones difíciles a veces con personas, a veces en lo económico, en lo material, en la pobreza, o a veces en situaciones difíciles de prueba que prueban el corazón, sufrimiento como cada uno de nosotros lo puede experimentar, que aún en medio de eso Dios está con nosotros, nos fortalece y que no importa la edad que tengamos, no importa la vida que hayamos tenido que llevar, no importa la situación que cada uno esté atravesando, así como Policarpo, Dios nos llama y nos reta a ser fieles hasta la muerte, y teniendo la esperanza de que un día estaremos compartiendo con el Señor en los cielos nuevos, en la tierra nueva, su gloria eterna. Así que oremos al Señor para que Él renueve nuestras fuerzas y realmente nos haga confiar plenamente y nos haga renovar nuestra esperanza en Él, más allá de la pandemia, más allá de la situación económica, más allá de la situación política, que realmente nuestra esperanza está puesta en Cristo. Amado Dios, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por estos mensajes, Señor, a tu iglesia en el primer siglo como Esmirna. Gracias porque sigues siendo real y pertinente para nosotros. Señor, te pedimos que tú renueves realmente tu gracia sobre nosotros, que renueves nuestro compromiso, nuestra esperanza en ti, Señor, y nos animes a seguir confiando y esperando con fe que un día estaremos contigo en los cielos nuevos, en la tierra nueva, y que realmente disfrutaremos de tu presencia.
Gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Carlos, por el mensaje de hoy. Buenos días, amigos y hermanos, espero que se encuentren bien en sus hogares. Este es un momento propicio para darle gracias al Señor por su misericordia, su provisión, el sustento que tiene con nosotros cada día. Acompáñenme, por favor, con esta oración. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti libremente. Te damos gracias, Padre, porque cada día podemos ver tu provisión. El sustento, Señor, que tú das a tu iglesia, a cada miembro, Señor, de ella, a cada uno de tus hijos. Y también vemos, Padre Santo, cómo la generosidad crece y muchos hogares en necesidad reciben el sustento material y espiritual. Te pedimos, Señor, que tú sigas proveyendo a nuestras necesidades, sigas cumpliendo tus promesas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y ahora tenemos algunos anuncios para que tomen nota. Queremos recordarle que todos los jueves a las 9 de la noche transmitimos nuestro nuevo programa en vivo Dialogando con Dios. En este nuevo formato que cuenta con un tiempo de conversación, reflexión de la palabra y bloques interactivos, ustedes pueden hacer preguntas y comentarios del tema de la noche. Además, durante la transmisión del programa pueden escribir sus pedidos de oración y nuestros pastores estarán orando por cada motivo en ese momento. Como parte de la serie Emociones Virales, el tema del próximo programa será cómo controlar el enojo. Los invitamos a conectarse a nuestra próxima transmisión. Y ahora, para terminar, nos despedimos con este último canto. Gracias por los anuncios dados. Qué lindo tiempo de alabanza y adoración hemos tenido. Y nos despedimos con la firme convicción de entregarle cada día lo mejor de nuestras vidas.